¿Cuál es el peor dolor que has sentido en tu vida? Dolor de cabeza hidrocefálico, completamente insoportable, se siente como si mi cabeza fuera a explotar desde el interior y mis ojos fueran a explotar, todo acompañado de alucinaciones y una sensación de fatalidad inminente, a veces con ceguera parcial a completa, ni siquiera era capaz de entender el lenguaje. Cuando tenía estos dolores de cabeza, simplemente me desmayaba repetidamente hasta que decidía desaparecer al azar, lo que podía llevar más de 2 horas. Tuve 2 caries muy malas en mis dientes inferiores y tuve que sacarme 2 dientes, uno en cada lado. Fui a hacerlo y te juro que no importa cuánto anestésico y solución para adormecer me inyectara en las encías, no hizo ninguna diferencia, sentí cada parte de él tirando, retorciendo y cerrando mis 2 dientes. Tengo una tolerancia al dolor bastante alta y pude superarlo, pero después de que sacó el segundo diente, me excusé para ir al baño, lloré durante unos 45 segundos y luego tuve temblores físicos durante los próximos 2 o 3 días solo por el trauma y el dolor. Nunca en mi vida he tenido algo de lo que pueda decir que tengo miedo, pero después de eso realmente tengo miedo de volver a hacerme cualquier trabajo dental. Incluso si tengo que hacerme una limpieza o algo así, tal vez tenga que pedirles que me duerman. Después de la amputación de mi pierna, me pusieron un buen bloqueo nervioso que duró 24 horas. Después de eso, me desperté gritando de dolor en el hospital. Y fue horrible porque fue durante el COVID y mis padres tampoco pudieron estar allí. Cortaron y afeitaron el hueso y tiraron del músculo hacia arriba y sobre todo lo cosieron en su lugar. Agradecido por la morfina. Apendicitis. Literalmente quería morir. Después de que me quitaron el apéndice, le pregunté al cirujano si podía verlo, lo cual aceptaron. Me dijeron que normalmente debería ser del tamaño de un dedo meñique más o menos. El mío era casi del tamaño de un plátano pequeño. El médico estaba asombrado de que no hubiera estallado. Dios bendiga la morfina, fue lo único que evitó que me clavara un lápiz en el oído. No fue dolor físico, dolor emocional, sin embargo. Me he sentido como una carga constante durante el último año. Mi último empleador me dijo que si hubieran sabido que era autista, no me habrían contratado. Sé que ha pasado un año y debería superarlo. Pero siento que ella es la primera persona que tuvo el coraje de decir eso, lo que me ha hecho cuestionar si las personas realmente me aprecian o simplemente están siendo educadas. Me ha hecho querer huir cuando parece que cualquier cosa podría salir mal porque siento que si intento arreglarlo, el problema solo empeorará. Quiero quedarme en mi habitación y no ver el mundo, porque no quiero ser una carga para nadie. Las numerosas migrañas que he tenido, punto. No puedes ni siquiera imaginar cómo es ese dolor a menos que lo hayas experimentado tú mismo. Las he tenido durante casi 54 años ahora. El dolor todavía puede ser tan intenso como lo ha sido en el pasado. Esto es seguido por alveolitis seca, que se siente muy similar a cómo se sienten las paperas. Hubo un lapso de 9 años entre experimentar estas dos cosas, pero el recuerdo de cómo se sentían las paperas era muy vívido. Todavía no sé qué diablos fue. Mi mejor conjetura es que me deshidraté y como que todo mi núcleo se bloqueó. Diría que el 75% de todos mis músculos por encima de mi cintura estaban tan espasmódicos e hipersensibles que girar la cabeza o levantar el brazo de manera incorrecta me dejaba sin aliento por completo. Las respiraciones profundas estaban fuera de cuestión. No podía tolerar mi propio peso acostado, pesaba como 140 libras en ese momento, así que tuve que dormir en un escritorio durante 2 a 3 días. Mi esposa olvidó y me abrazó una vez y casi me hago pis encima. Salí de la ducha de manera extraña y casi perdí el conocimiento por el dolor, estuve completamente ciego durante como 10 segundos. Y luego simplemente empezó a mejorar lentamente. No podía permitirme la visita al hospital y afortunadamente no morí. Esto fue hace como 12 años. Ser alcanzado por una bala perdida, mientras caminaba hacia mi coche después de celebrar la promoción laboral de un amigo. Costillas rotas, pulmones colapsados, diafragma roto y mi vaso hecho trizas por las balas, tuve que me quitaran el vaso, e incluso tuve que someterme a una cirugía de obstrucción intestinal, con mi estómago completamente grapado. No podía reír, estornudar, toser sin estar en un dolor completo. Tampoco podía comer alimentos sólidos durante todo un mes. Fue la peor época de mi vida. Sin embargo, sobreviví a todo ello. Se siente extraño recordar el peor dolor que he sentido. Siento que mi cerebro intentó hacer que lo olvidara. Recuerdo ir al hospital, sin dolor pero obviamente enfermo. Lo siguiente que recuerdo es estar sufriendo un dolor insoportable, gritando y llorando hasta que una enfermera apareció a mi lado y me inyectó un analgésico.
No tengo idea de lo que sucedió en medio, pero sé con certeza que no estaba inconsciente. Pasé un mes en el hospital, sintiendo mucho dolor todo el tiempo, pero de alguna manera olvidé la mayor parte de ello. Cuando lo pienso, de alguna manera lo recuerdo como un tiempo muy pacífico. Es curioso cómo funciona eso. Los cólicos menstruales probablemente ocupen el primer lugar, pero también el procedimiento de la prueba de Papanicolau. Nunca me había hecho una antes y no sabía qué esperar. La señora introdujo el hisopo largo allí y lo movió alrededor y sentí como si alguien estuviera clavando un cuchillo, no sé por qué me dolió tanto. Después, no pude sentarme durante unos 5 minutos porque me sentía mareada y con náuseas, y tuvieron que darme un vaso de agua. Mi mamá tuvo que ayudarme a caminar hasta el auto porque me sentía enferma. Es un poco vergonzoso tener ese tipo de reacción, pero ahora estoy aterrada de ir al ginecólogo. Dolor físico. Estuve despierto durante días, semanas y meses, drogado con metanfetamina, fumándola, inhalándola caliente, comiéndola, moliendo mis dientes, apretando mi mandíbula, y cuando estaba bajando, los molares que se rompieron en la línea de las encías tenían los nervios expuestos. La combinación del dolor por la tensión muscular en mi articulación temporomandibular y los nervios dentales secos expuestos se unieron para causar un dolor que nunca podría haber imaginado que existía. Ibuprofeno, Oragel, aceite de clavo, Percocet, Moonshine, Clonopin, marihuana, más metanfetamina, nada funcionaba. El dolor solo se volvía más intenso, mi corazón latía, mi cuerpo temblaba y sudaba, mi cuerpo contorsionado retorciéndose de agonía con mis manos presionadas fuertemente contra mi mandíbula. Pensé que me estaba muriendo y llegué a la paz con ello. Pasé dentro y fuera de la conciencia por el dolor varias veces hasta finalmente quedarme fuera y dormir durante unos días. El terror de esto me causó trastorno de estrés postraumático y tengo miedo de volver a experimentar ese dolor, un dolor tan horrible que la muerte sería un alivio. En general, fue un buen momento y lo recomiendo altamente. Eso es solo el dolor físico y no se compara con el dolor emocional que he sentido. La más profunda, oscura, solitaria y eterna tristeza, perdido solo para siempre en el luto como un alma perdida tan lejos de Dios, jodidamente jodido, algo que Satán mismo huiría, algo que hace que una cueva completamente negra llena de cuerpos en descomposición gritando por la eternidad parezca una fiesta en la playa con la familia en un soleado día de verano. Choqué mi motocicleta al final del verano pasado. Terminé con un pulmón colapsado, costillas rotas, vaso rupturado, vértebras astilladas y muchas raspaduras. El pulmón colapsado fue la segunda peor parte, realmente no podía sentir el pulmón a través de la adrenalina, pero me dolía mucho el pecho al respirar, podría haber sido por las costillas rotas, pero dolía como un demonio. Ser movido en el hospital después definitivamente fue el dolor más intenso que he sentido. Tuvieron que rodarme de lado para colocar una tabla debajo de mí y trasladarme a otra cama para el transporte. Los efectos de los medicamentos de la ambulancia y la cirugía habían desaparecido, así que solo tenía Tylenol y algún analgésico que me dieron en mi sistema, por lo que sentí la mayor parte del dolor. Perdí a la única persona que realmente me conocía y ella murió sola y sufrió una gran agonía física durante unas 7 horas bajo la lluvia, abandonada en el costado de un camino de campo y ella era lo mejor que una persona podría ser y no hay ni una hora de ningún día que haya pasado desde entonces, no una sola hora en 16 años en la que no haya sentido ese dolor desde ese día. Honestamente creo que fui y morí junto con ella y no puedo decirte qué soy o quién he llegado a ser, pero decir que estoy realmente vivo no es una palabra que probablemente nadie que conozco usaría para describirme. Mi mundo entero terminó ese día según puedo decir, pero lo siento cada día y ahora sé que es igualmente parte de mí, no sé cómo intentar vivir sin ello. Puedo pensar en 2 momentos. 1. Unos días después de una cirugía de rodilla, me levanté para ir al baño en medio de la noche, y la forma en que la sangre se acumuló en la rodilla por coagulación leve fue tan intensa. Peor que cualquier otra cosa durante esa recuperación. 2. Tengo un problema de cartílago calcificado entre mis costillas, y un día estaba estirándome y desencadenó el cartílago rígido, que apretó mi pecho. Fue tan doloroso que perdí la visión, pensé que estaba teniendo un ataque al corazón y apenas pude marcar el 911 antes de desmayarme brevemente. Para cuando llegaron los paramédicos, yo estaba mayormente bien y estaban cuestionando mi cordura porque mis signos vitales no mostraban signos de angustia. Saltando en un trampolín con 3 amigos. Mientras estaba descendiendo de un salto y aterrizaba boca arriba, mi amigo también estaba descendiendo con los pies primero, él aterrizó directamente en mis partes íntimas, mis piernas no estaban amortiguando ya que estaban separadas, así que mis partes íntimas recibieron toda la fuerza de su peso contra el suelo del trampolín.
Sentí cómo se me quitaba el aire, estaba arrastrándome por el suelo buscando cualquier escape del dolor, sentía que mi vista estaba parcialmente alterada. Estaba tosiendo, no podía respirar, luego comenzó el dolor retardado en mis partes íntimas. Insistí en ir al hospital porque estaba seguro de que estaba jodido. Afortunadamente no hubo daño, pero ese dolor nunca se ha replicado desde entonces. Es difícil para mí decidir. Lo más obvio es un cálculo renal. Lo tuve durante un mes y seguían diciendo que esperara a que pasara por sí solo. La mayor parte del tiempo no era doloroso, simplemente me daba una sensación extraña de que tenía que orinar aunque no lo hiciera. Sin embargo, a veces se movía, lo que lo hacía doloroso y, sí, ese dolor era absolutamente horrible y podía durar hasta 2 horas o pasar tan rápido como un minuto. El segundo sería cuando tuve algo llamado apendijitis epiploica. Es una infección de estos pequeños cojines grasos alrededor de tu colon. Aunque este dolor no fue tan malo como el del cálculo renal, el problema era que aún era bastante doloroso y era constante. Nada aliviaba el dolor y nunca cambiaba, y realmente no había un tratamiento. Básicamente, era solo vivir con él durante unas semanas hasta que finalmente siguiera su curso. Gracias por ver el video, no te olvides de darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderte de las mejores historias de Reddit.